9:20 de la noche en esta letra chica, siempre en vivo y en la pantalla de TV Ciudad. Como ustedes saben y como hemos anunciado ampliamente, como habíamos anunciado ampliamente, la intención en este momento del programa era recibir a la fórmula presidencial del Frente Amplio. Tenemos al candidato a presidente, Yamandú Orsi. Se ha excusado en los últimos minutos Carolina Cose porque justo viniendo hacia acá sufrió un accidente de tránsito. La primera aclaración es que ya está bien, pero evidentemente por razones humanas básicas se quedó a atender esa situación del siniestro que vivió. Insisto, su salud no está comprometida en lo más mínimo. Yamandú Orsi, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bien, Orsi, van recorriendo 15 departamentos, 69 localidades, una campaña muy movida, al menos en lo que refiere a nivel geográfico. Faltan 4 departamentos, se viene un gran acto el 22 de octubre. ¿Cómo vienen viviendo esta campaña? Con mucho entusiasmo. ¿Con qué Uruguay se encuentran cuando recorren también y se sientan a charlar? Mucha alegría de la gente. Como, claro, tú llegas a un lugar y te encontrás con tus compañeros, tus militantes, la gente con las banderas. Entonces el primer contacto es con esa gente, con ese clima, y es de mucho entusiasmo, mucho optimismo. Y cuando te cruzas recorriendo con gente que de repente no están integrando las huestes militantes, mucho respeto de la gente, mucha transparencia de mensaje. Te dicen, mire que yo no lo voy a votar, pero bien. Como que hay un clima de mucha tranquilidad y lo que tiene que ser una elección también, una fiesta. En el interior se ve mucho eso. Vamos a priorizar ahora algunas localidades de acá del área metropolitana. Estoy hablando de localidades de Canelones y propio Montevideo, pero hay un clima normal de prudente optimismo en el caso de nuestra gente. Y en el bloque anterior Botinelli hablaba de que sentían como que había quizás un poco de apatía en relación a esta campaña que se está llevando adelante y a lo que son estas elecciones que se vienen. ¿Ustedes cómo lo ven eso? Lo que pasa es que nosotros, al estar metidos dentro de la actividad y llegar y te encontrás con gente y salís y te despide la gente, sí, yo no lo veo, no lo noto, pero entiendo que quienes estudian, quienes están en eso, los politólogos, los analistas, lo ven desde otro lugar y tienen sus razones para decirlo. Yo de verdad es muy difícil percibirlo desde nuestro lugar porque es un clima, y me imagino que a los otros candidatos de otros partidos les pasa lo mismo. Es tu gente la que te recibe, te organiza un acto, te organiza una actividad. Muy difícil visualizarlo del lugar donde estamos nosotros. Orsi, recién creo que mencionaba al pasar que hay gente que le dice no lo voy a votar, pero que lo saluda con respeto, etcétera. Lo más normal. ¿Se puede decir que la virulencia de redes entonces no se traslada a la presencialidad, al contacto, no, que hay una uruguayidad de respeto democrático que se mantiene en la calle, todavía, en los pueblos? Por suerte sí. Sí. La gente común, el que se levanta todos los días a trabajar y que está dedicado a su familia, al trabajo, y que a la política le deja un ratito, si mira algún programa o si lee algo, esa gente común, al contrario, espera de nosotros que resuelva las cosas. Y el ringuirranga del enfrentamiento no es algo que sea muy bien recibido. ¿Qué cosas espera la gente que resuelvan? Quiero decir, ¿cuáles han sido los planteos más recurrentes? Nos ha sorprendido, de verdad, el planteo. A ver, lo normal, lo que te dice una encuesta, lo que dicen los analistas, es que son los temas económicos, del salario, del trabajo y la seguridad. En el interior, recorriendo fundamentalmente el interior, los temas de salud. Bastante más de lo que pensábamos. A ver, lo planteo porque es lo llamativo. El tema de los problemas de asistencia. Del acceso a los medicamentos y a las demoras. Como que está mucho más presente de lo que pensábamos, porque evidentemente está pasando algo, fundamentalmente en los lugares de repente más distantes de los centros de decisión, no solo la capital, sino las localidades más chicas. Te lo planteo. Lo pongo como una nota distinta y que siempre está. Y por supuesto ahí se vincula, porque enseguida aparece el tema salud mental, que también la gente lo visualiza. Por supuesto, los temas económicos, que no llegas a fin de mes, que el tema del trabajo para la familia, de eso siempre te lo plantean. Ya es cierto que los problemas de seguridad ya no es solo un tema del área metropolitana, sino ahora en todos los rinconcitos del país tenés algún problema relacionado con esto. Como que antes era muy
de acá del sur, ¿no? Y quizás, perdón, pero también cómo lo vieron en departamentos que son, por ejemplo, limítrofes con Brasil. Pienso, por ejemplo, en Rivera. Rivera, pero Durazno es muy dura en la realidad, por lo que nos planteaban. También en Minas, hace años que viene ahí una problemática, 3 o 4 años que está complicado, pero ya no es un tema de las grandes ciudades nada más. Pero repito, la batería de problemas que normalmente la gente nos plantea son aquellos que hacen a las cuestiones de todos los días, y las grandes discusiones políticas de repente no son las más analizadas, las que más te plantean, ¿no? Ya te digo, el tema del acceso a la salud, el tema de salud mental, llegar o no llegar a fin de mes, el tema de trabajo siempre va a estar. Y sobre esto de las grandes discusiones políticas, ahí sí ha notado que la campaña, en el intercambio entre candidatos, sobre todo, ¿no? En los dichos, en los dimes y diretes, en las respuestas e interpelaciones mutuas, ¿han faltado? Como que se ha hablado poco de estos grandes problemas de la sociedad en relación a otro tipo de búsquedas de desprestigios mutuos, sí, etcétera. Claro, a ver. Un nivel de análisis del asunto está en el estilo que uno elige para hacer campaña. Puede ser el de descalificar, denostar, golpear fuerte a la persona. Eso pasa con algunos actores políticos. O el otro es dedicarnos a, las propuestas y por supuesto criticar lo que el otro ha hecho, pero yo trato siempre, y me consta que hay gente en todos los partidos que trata de no entrar en ese corral. Otra gente sí, otros actores políticos eligen eso, la burla, la banalización de la discusión, el marketing por el marketing mismo, y eso es una parte. La otra parte es que quizá algunos actores políticos, y ahí de repente hay que hablar en primera persona del plural, no entendamos qué es lo que realmente se juega. ¿Qué quiero decir con esto? Si se debate, si no se debate, si dijiste eso, si cuando... En realidad la gente común y corriente, digo, el que todos los días, repito, sale a trabajar y no tiene tanto tiempo de estar haciendo análisis complicados, ese te dice, no puede ser que no se pongan de acuerdo en temas tales como la educación, que los gurises no estén desertando, el problema de las adicciones de los gurises, el problema de la inseguridad en el barrio. Pero ¿cómo puede ser? No se explican. ¿Cómo hay cosas que de repente, además, si uno lee programas o escucha lo que manifiestan otros actores políticos, adversarios políticos, no anda muy lejos la propuesta, como que... Pero ¿qué pasa? Como en una campaña electoral la esencia o la ciencia está en mostrar las diferencias para que la gente pueda comparar, tiras mucho de la piola, y de repente cuando querés acordar estás hablando de cosas que están medio como en la estratosfera, y en realidad las cosas de todos los días, el generar fuentes de trabajo, el aumentar la jubilación mínima, esas cosas te las plantea cualquier ciudadano común. Si yo tengo que hay 550.000 personas que ganan menos de 25.000 pesos, estoy seguro, que estemos todos seguros que ahí hay un tema central. Ganar un poco más, tener más seguridad en el trabajo, esas cosas son las que deberían estar en el centro. El tema de la pobreza infantil, no hay ningún actor político de relevancia que no esté planteando eso. Entonces, es cierto, en campaña electoral diseñar políticas de Estado se vuelve difícil. Como que el acuerdo pasa a un segundo lugar y el desacuerdo es lo que alimenta una campaña. Pero si se tira mucho de la piola, corremos varios riesgos. Uno de ellos es que estemos hablando de cuestiones más de imagen que de las cosas reales. Entonces, está bueno cuando uno va al territorio y la gente te tironea, te dice, acá lo que nos pasa es tal cosa. ¿Lo van a resolver? Te dicen, no se olvide de los jubilados, te lo dicen así, no se olvide de tal cosa. Pero te vienen y hacen el esfuerzo de llegar a ustedes, de llegar a nosotros, no se olviden de tal cosa. Entonces cuando te lo dicen, u otros, ¿no?, que te dicen, te da mucha esperanza, porque yo soy jubilado, estoy solo, esas cosas son brutales. En la simpleza de ese mensaje está la esencia de la tarea.
Orsi, más adelante vamos a meternos en las diferentes propuestas que tiene el Frente Amplio en relación a varios temas que usted mencionaba, pero antes imaginemos futuros posibles. Uno sería la victoria del Frente Amplio, llega el momento de formar gabinete. ¿Hay posibilidades o algún tipo de búsqueda de que ese gabinete pueda llegar a ser paritario? Y es la idea, es a lo que apuntamos, ¿verdad? Sí, sí. Nos pasó en la experiencia en el gobierno de Canelones, medio sin querer terminó siendo un gabinete de verdad. No nos lo planteamos y salió más que equilibrado, salió muy bien. Pero sí, es una puntería que tenemos que tener muy clara. Hay que apuntar a eso. Si matemáticamente es exacto, pero eso tiene que estar. Ya es un mandato, creo que está muy instalado, ¿no? ¿Podemos tomarlo como promesa electoral? Promesas no, yo no hago promesas. Trato de cuidarme. Me hago cargo de la propuesta y está bueno que así sea. Porque las promesas son complicadas, son para la iglesia, me parece. El hecho de haber anunciado a Odone, al economista Gabriel Odone, como ministro de Economía, como futuro ministro de Economía si gana la fórmula del Frente Amplio. Dicho sea de paso, el domingo que viene Odone va a estar en la letra chica y hablaremos, por supuesto, de economía y del futuro. Primero, ¿tiene algún otro ministro o ministra ya en la cabeza? De verdad no. De verdad no. No que no lo quiera anunciar, sino tampoco, que no lo tiene en la cabeza. Tampoco. Bien. Tampoco. A ver, para distintas áreas, en mi cabeza, vos vas viendo cuánta gente hay, y en los sectores, en el frente, pero son elencos, y esos elencos después hay que elegir. Bien, y entonces, ¿por qué Odone sí? ¿Por qué lo tenía en la cabeza y por qué lo anunció? ¿Como una señal? ¿La economía es importante dar certezas para adentro y para afuera? ¿Por qué? Nos pasó con el gobierno de Tabaré cuando anunció a Danilo, y de ahí para acá como que se pone en el centro de la expectativa en manos de quién va a estar el Ministerio de Economía. Yo creo que eso está medio como instalado ya hace tiempo, y después de la ausencia de Danilo para el Frente es muy importante poner un nombre sobre la mesa, porque él fue un sostén, marcó un tiempo y marcó la gestión de los 15 años, más allá del lugar donde él le tocaba estar, pero como que ahí marcó también una escuela, si es que se puede hablar de una escuela, de cuadros y referentes. Lo que nos pasa ahora, por suerte, es que hay un elenco mucho más amplio en cantidad de gente con cierto nivel de visibilidad, es mucho economista joven también, donde uno sabe, donde a mí me pasa que tengo la tranquilidad de que hay gente como para ocupar los lugares, ¿no? Pero la economía es distinto al resto del gabinete. Me han preguntado si vamos a nombrar alguno más. No he sentido la necesidad y no quiero apurar el tranco, porque creo que el grueso del gabinete siempre se nombra después de octubre o se menciona después de octubre. Pero en temas como, seguridad, ¿no? Ministerio del Interior, por ejemplo, tampoco. De verdad no. Hay gente metiendo baza ahí, opinando, y está bueno. Por suerte podés consultar a más de uno. Eso es bueno. Gente se refiere opinando sobre quién debería ser. De los equipos que saben. Gente opinando sobre los temas y usted dice, bueno, por acá puede venir. Claro, de la gente que más sabe, que estuvo o que le ha metido pienso a esto. Incluso desde la unidad temática del Frente Amplio, el tema de seguridad. Me ha sorprendido cuánta gente pensando y estudiando el tema, ¿no? Y hay que tener en cuenta allí, contemplar a los sectores o contemplar solo figuras idóneas y que, bueno, los sectores acepten lo que venga. Es una mezcla, ¿verdad? Cuando a mí me pasó en la Intendencia de Canelones también, en los 4 periodos, pero los 2 últimos que me tocó estar a mí como intendente, pero también con Marco lo analizábamos, es una combinación, en primer lugar, de idoneidad y de entender el tema. Segundo lugar, de compromiso político con la fuerza. Tiene que el perfil político es fundamental en cualquiera de los ministerios. Yo no creo en las tecnocracias, pero sí que entienda de los temas. No es, si no serví para esto te mando para el otro ministerio, no está bueno. Y por supuesto también el tema de los equilibrios que tiene una fuerza política, eso tiene que ser más o menos contemplado. Nunca es matemático y nunca es proporcional exacto, nunca lo fue en el Frente tampoco, pero hay sectores y sensibilidades y corrientes del pensamiento dentro del Frente que
me parece que está bueno que lo podamos utilizar en todo su potencial. Perdóname, pero se me ocurre otra pregunta. Sí, tranquilo, en por función, favor. pues mencionó lo de Odone, como que es especialmente importante ya ir designando un futuro ministro de Economía. Y me quedé pensando en esto de que se ha dicho tantas veces, de que llegar al gobierno no es llegar al poder. Hay muchos poderes. Las fuentes de poder son muy variadas, ¿no? En el gobierno nacional eso tendrá un matiz con su experiencia en el gobierno departamental, aunque tendrá cosas en común, se debe jugar en una cancha en la que los jugadores capaz se ponen más pesados en eso. ¿Cuánto margen de izquierda hay en Uruguay para gobernar y a la vez no disgustar tanto al poder real para que eso se vuelva en contra de los objetivos? Uruguay, no desde su formación, pero desde principios del siglo XX, tiene un marcado sello progresista a lo largo de su historia, que cada tanto tiene un cimbronazo conservador, pero al Uruguay no le cuesta el progresismo, incluso al nivel empresarial o el statu quo o a lo que tú puedas llamar el poder económico, convive y ha convivido históricamente con el progresismo y también enfrentando muchas veces. Me acuerdo el inquietismo, como le llamaban los grupos de presión allá al primer fascismo, o las coaliciones que se armaron, los agrupamientos que se armaron conservadores para frenar el segundo impulso fascista, o reacciones mucho más virulentas, como por ejemplo los tiempos de autoritarismo en nuestro país, dictadura de Terra o la última. Pero en el fondo, y a lo largo de toda la historia, en Uruguay la izquierda y los sectores progresistas se han integrado, por supuesto, de manera perfecta al sistema de partidos, y la creación del Frente Amplio fue una señal. Y cuando nos toca dialogar con los distintos sectores del Uruguay que tenemos, no es como en otros países donde la distancia o donde los muros son una realidad. Acá incluso hasta diciendo lo que pensamos, sabiendo que al otro de repente no está de acuerdo. Por suerte y por formación y por vocación en Uruguay, la sangre no llega al río, y las veces que llegó fueron excepciones. Metiéndonos ahora en las propuestas y algunos de los temas que más urgen y que veníamos conversando antes, usted mencionaba de las 550.000 personas que ganan menos de 25.000 pesos por mes en nuestro país. ¿Qué propuestas tienen en relación al tema salarios, por ejemplo? El Frente en su programa establece como prioridades el aumentar el nivel salarial y tener como eje central la recuperación del salario. Hemos tenido 4 años de pérdida salarial y se nos anunció y se cumplió que el salario en el 24 iba a tener el mismo nivel que el 19, incluso un poquito por arriba. Ahora hubo un tiempo de pérdida, es una pérdida fundamental y que mucha gente quedó por el camino, o gente que todavía sigue arrastrando esas mochilas. Yo creo que hay que prestarle mucha atención a esos niveles, pero a su vez prestarle también mucha atención a la generación de empleo, porque el mundo avanza a pasos no solo agigantados, sino muy potentes, y llevándose puesto un montón de puestos de trabajo. Estoy hablando de avances tecnológicos, pero también la necesidad de la competitividad, y todo eso genera mucha población que sufre. Estoy hablando en todo Occidente. Entonces, cuidar mucho el empleo, generar puestos de trabajo, generar empleo joven. Planteamos 12.000 empleos para jóvenes, mantener jornales solidarios, que eso fue un invento de la pandemia que quedó para siempre instalado, con nivel salarial muy bajo, pero que es una herramienta fundamental en todo el país. Seguirlo. Eso hay que seguir, eso continuar y generar otra propuesta para jóvenes, para 12.000 jóvenes por año. ¿También en todo el país sería eso? Sí, claro, con un mecanismo muy transparente de adjudicación, ¿no? Eso es fundamental. Y después lo otro, la mejor forma de generar, de potenciar el empleo y el salario es potenciando la inversión y el crecimiento de la economía.
Digo, en aquellos lugares donde tú ves que hay mucha depresión por el territorio que ocupan y que no hay muchas actividades, no hay mucha alternativa, ahí hay que llevar inversión en algunas áreas que puedan ser viables en esa zona, o potenciar la formación de la gente. Por ejemplo, la UTEC en el interior genera oportunidades de mano de obra más calificada, entonces levantás el nivel salarial. Acá hay que apuntar fuertemente al empleo de calidad, porque es cierto, más allá de cuánta desocupación, yo creo que los números que el gobierno ha dicho de la generación de puestos de trabajo son reales. Ahora hay una precarización del empleo que es complicada. Si a eso le ponemos que el aumento del costo, por ejemplo, de las alquileres y todo eso genera un crecimiento de la desigualdad, sin miedo a decirlo así. Hay una sociedad que se ha ido quedando, y cuando la economía empezó a levantar después de la pandemia, no se sintió en esos sectores, en sectores amplios de la sociedad, el levantar. Hay 300.000 uruguayos que hace muchos años que vienen mal. Incluso cuando nos tocó a nosotros ser gobierno fue muy difícil levantar, más allá de un Uruguay que cambió y que una clase media que se fortaleció. Ahí abajo hay un sector de nuestra sociedad que precisa propuestas distintas, formas distintas de transferencias. Quizá hay que analizar cómo estamos generando esa protección social, pero en clave muy civilizada, y algunas de ellas son de niveles de acuerdo. Por ejemplo, cuando hablamos de seguridad social como algo más que el tema de jubilaciones, ahí precisamos niveles de acuerdo nacional. Por eso digo, cuando dije recién que en Uruguay las cosas no son tan graves, los enfrentamientos a nivel de la sociedad no son tan duros como de repente en otros países, a eso me refería cuando decía la sangre no llega al río, es que hay diferencias, hay enfrentamientos, y de repente el nivel empresarial te plantea los problemas que surgen de los sindicatos, o al revés. Y sin embargo, hemos pasado por momentos muy complicados en este país, la crisis del 2002, por ejemplo, donde el movimiento sindical hizo lo suyo, el sector empresarial hizo lo suyo, y salimos. Cuando la pandemia, yo recuerdo al presidente del PCNT del momento, que era Pereira, decir, muchachos, vamos a perder un 3%, resolvimos eso. Ese tipo de señales yo la esgrimo cada vez que me toca hablar con sectores empresariales, incluso de otros países. Esa madurez es típica del Uruguay y hay que cuidarla muchísimo también desde el sistema partidario de los políticos. Y en esta lucha contra la desigualdad, ¿qué herramientas concretas se pueden implementar que impliquen de alguna manera una redistribución de la riqueza? O sea, la forma de luchar, mejor lucha contra la desigualdad vendría a ser eso. Hay algunas transformaciones que tienen que ser... No, más allá de las transferencias monetarias directas que sean. Hay transformaciones que tú tienes que hacer que son más de carácter estructural. Por ejemplo, un Sistema Nacional Integrado de Salud, que es también una herramienta de protección social importante y que la esgrimimos con tanto orgullo. Bueno, hay que darle una vueltita y resolver que la I de integrado sea realidad. Eso te implica transformaciones que no las haces de primera cuando tú llegas. No tenemos una política de shock planteada para eso, pero sí transformar. Pero después hay otras que son más inmediatas y que tienen que ver con transferencias, por supuesto. Yo me niego también a venir al gobierno a inventar la pólvora de nuevo. Hay herramientas que ya funcionan, que no funcionan bien y que la deberíamos potenciar. Entonces es también una tensión, una tendencia, una tentación llegar y decir, cambiarle el nombre a todo y inventar o ponerle otro nombre y decir que estás inventando. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, dentro de las 48 propuestas o medidas, aumentar el monto de la tarjeta Uruguay Social de la TUS, es bien simple. Y lo que hicimos fue ver cuánto implicaría aumentar un 50% y cuánto nos cuesta. O, por ejemplo, cuando nosotros visualizamos que hay gente, que hay sectores de la sociedad cuyos hijos no están accediendo a la educación o la abandonan. Antes la abandonan solo en secundaria, ahora tenemos en primaria también. Entonces, planteamos algo muy puntual. Cada alumno de la escuela pública reciba un incentivo para que puedan comprar las cosas que de arranque se precisan para... Eso no te cambia la educación así de... Las cuestiones más vinculadas a la educación más de largo plazo implica un pacto educativo, un acuerdo educativo en algunas cosas. Pero estas cosas, o el bono crianza, o las becas, que ya existen becas en secundaria, nos llaman butiás, es el nombre que tiene,
Y bueno, si son 14.700, creo que son, pasarlas a 70.000 y aumentar el monto, eso lo puedes hacer una cuenta y decir, bueno, vamos por ahí. Y a su vez, cuestiones más de carácter estructural, pero que la puedes empezar a resolver desde ahora, es plantearte como objetivo, como meta, la universalización de la educación inicial. Acá estoy hablando de, por un lado, generación de empleo a partir de la inversión, levantar el nivel de la educación o generar empleo de calidad a partir de la formación de nuestra gente, atender la gurizada que estaba ahí medio tirada, porque ahí se vincula con el otro aspecto, que es el sistema de cuidado, que necesitamos una nueva versión. El Frente lo planteó en el último periodo de gobierno, lo potenció y nos quedamos medio a mitad de camino, perdimos las elecciones. ¿Y cómo está hoy ese Este gobierno no lo desechó, lo usa, pero creo que, estoy convencido de que está medio pinchado. Creo también, me permito señalar que el Frente en su momento, en varias rendiciones de cuentas, cuando tenía que poner dinero en otro lado, sacó de ahí. Por eso lo presentó. Una bandera media asta fue, sin duda. Fue un buque insignia, no nos olvidemos del último periodo. Y nos quedamos con las ganas de darle. Hoy estamos en condiciones de pensar una tercera generación de propuestas para el Sistema Nacional Integrado, donde, por supuesto, nuestros veteranos, el sistema de cuidado a los más viejos tiene que estar, y ahí vinculado también con la matriz de protección que te brinda el sistema de seguridad social, pero también ahora aparece como una luz anaranjada muy fuerte la infancia, ¿no? Bueno, eso también es unánime. Entonces, no es sacar de acá para acá, pero no perder de vista en un país donde nacen pocos niños, donde estamos con un problema demográfico complejo, cuida lo que tenés. Igual es unánime, perdón, pero ¿cómo costó que saliera en el Parlamento el proyecto de Cristina Lustenberg? Que es, a ver, si bien es complejo en su redacción, tiene una cuestión muy simple, es articulemos las políticas orientadas. Esto que estamos diciendo de articular parece una cosa, está en la tapa de cualquier libro, pero es muy difícil después del Estado porque cada uno aterriza y se superponen. La gran virtud del proyecto que elaboró Cristina y que fue acompañado al final es simplificar y articular la política. Para eso, cierto diseño institucional, ¿no? Pero sí, lo que terminó pasando es que todo el mundo estaba de acuerdo, pero por eso digo, hay tiempos donde las políticas de Estado son los momentos indicados, ¿no? Yo cuando vi que avanzaba este periodo de gobierno y se venía la campaña electoral, dije, pero no, salió. A tal punto que le dedicó 2 horas a ir a la Torre Ejecutiva a conversar con el presidente. Buen gesto también que el Partido Nacional les acompañó. Orsi, en algunas de estas medidas que venimos conversando, que usted viene planteando, y en muchas de las 48 que presentó en Colonia el 16 de septiembre, bueno, y esto, por ejemplo, que plantea ahora que es que el sistema de cuidados pase de ser una bandera que quedó a media asta, ya en la época del Frente Amplio, y siguió a media asta, levantar la bandera del todo, que eso requiere inversión. Vi que hay algunas medidas, yo me anoté 8 de esas 48 urgentes, que requieren inversión, yo no sé si gran inversión o mediana inversión a nivel estatal, usted sabe más de eso. Yo se las menciono. Dale. Ampliación y mejora del sistema de videovigilancia del Ministerio del Interior, ahí hay que invertir en tecnología, etcétera. Llegar a las 20.000. Llegar a las 20.000 cámaras. Pero además mejorar la tecnología Bien. Mejora del funcionamiento de las cárceles y de sus funcionarios y refuerzo de recursos de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. Creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hay que crear un ministerio nuevo. Creación de 2.000 nuevos cargos policiales. 2.000 para Uruguay creo que no es poco. Aumentar un 50%, lo mencionaba, el monto de la tarjeta Uruguay Social y el bono crianza. Aumentos importantes en becas y apoyos para alumnos de inicial, primaria y secundaria. Duplicar cobertura de tiempo completo o extendido de CAIF y escuelas. Y plan de salud mental urgente. Estos más otras que no están en la 38, pero que están en el programa del Frente Amplio. ¿De dónde sacar el dinero para invertirlo en estas cuestiones? Nosotros le pusimos número a todo eso, incluso algunos que son un número bien redondo, por ejemplo el proyecto Casupá tiene un número redondo, y bueno, no llega, pero vamos a poner un 1% de presupuesto ahí, es tan complicado. Hay algunas cosas que ahí no tienen número y es muy difícil. Por ejemplo, vos leíste ahí el
plan de salud mental, cumplir con la ley. Yo no sé el número ese, de verdad, no, pero eso ya está establecido por ley. Y el gobierno ha planteado propuestas, bueno, vamos a ponernos y hacer un plan. El plan veremos cómo sale. Habrá que inyectar recursos para profesionales, centros. A ver, la diferencia entre una propuesta concreta, por ejemplo, plantearnos como objetivo duplicar la cantidad de escuelas de tiempo completo, de tiempo extendido, los beneficiarios, eso se puede calcular, y bueno, hoy tenemos tanto, no vamos a llegar al 100%, que sería lo ideal. Pero cuestiones así como decir, bueno, ir hacia un plan, eso ahí no tiene número, pero es obvio que lo tenemos que hacer, porque es por ley. Estoy hablando de el caso de salud mental. Hay otro proyecto, otra propuesta. Por ejemplo, hay una ley que establece una ley de riego, ¿no? Sí. No se reglamentó nunca, no lo hicimos nosotros, no lo hizo este gobierno tampoco. Entonces, ir hacia la reglamentación de esa ley, y si hay que corregir algo, corregirlo. ¿Cuánto vale eso? No sé. Ahora, el retorno te puedo asegurar que es inmediato, ¿no? Porque el país aumenta la riqueza. Entonces, no todo, tú dices, lo saco de aquí, pero, a ver, reorientar el presupuesto, reasignar recursos para estas cosas son prioritarias. Y entonces, por ejemplo, yo tengo que, la seguridad es un problema que está latiendo y que hay un problema serio de ausentismo policial por problemas de salud mental. Concretamente, un problema de salud, ahí tenés mucho ausentismo. Entonces, por un lado tenés que resolver bien el tema de la salud mental, pero por otro lado tenés que tener más efectivos, sin duda. No. Ahí falta gente, te lo dice todo el mundo, además. Entonces si tú vas a ver la cantidad de funcionarios del Ministerio del Interior, capaz que no bajó. Ahora, es brutal. Y si a eso le agregas como forma de fortalecer este concepto la cantidad de problemas de suicidio y todo eso, ahí hay un problema latente. Ahora, ¿qué hacemos? Yo creo que ahí hay que fortalecer, poner recursos. Nada puedes hacer, ninguna de estas cosas puedes hacer si tú no haces crecer la economía, ¿no? Es decir, la economía no crece a un ritmo constante, un poquito mejor de lo que es hoy, y si pudiéramos llegar al 2,5-3% como objetivo, todos los que tú te plantees para mejorar nuestra sociedad, se queda todo a media asta. Es un dato de la realidad. Entonces, nada de esto se logra si tú a su vez no fomentas y le alivianas la carga a las pymes para que se potencien, si tú no generas planes de riego para que la economía crezca, si tú no buscas otros mercados para vender en un mundo donde está tan bravo, tan duro. O sea, es algo que tiene que ir en sintonía, ¿no? Dicho de otra forma, los tres grandes ejes de la acción de un futuro gobierno tienen que pasar por el crecimiento económico y el desarrollo económico, o sea, el crecimiento material. Por otro lado, un país que cuide mejor a su gente y que proteja de forma más eficiente a su gente, y por otro lado, un tema de seguridad, porque tenemos al crimen organizado que tiene otra cara hoy. Entonces tenés tres aspectos. Uno, si marcha uno solo, por ejemplo, yo hago crecer la economía y no resuelvo los problemas de la protección de nuestra gente, es esa historia vieja del derrame que nunca ocurre. Si yo pienso solo en resolver los problemas sociales y no hago crecer la economía, va a llegar un momento donde no vas a tener dónde sacar. Si yo hago esas dos cosas, pero no me doy cuenta que tengo ahí un problemón, que no importa si la economía marcha bien o mal, pero el tema del narcotráfico está instalado. Entonces, es como las tres cosas avanzando a la vez. Alguna vez escuché por ahí, lo dijo Pepe en su momento, una vez le preguntaron si aumentaron o no aumentaron los impuestos. La mejor forma de recaudar más haciendo crecer la economía, y eso no te lo discute nadie. Pero es tan obvio que no por obvio tenemos que dejar de plantearlo. Si yo no hago crecer la producción agropecuaria, si yo no fomento la ciencia y la tecnología al servicio de la producción, a ver, nosotros vendemos carne, granos, arroz, celulosa, leche, software, productos farmacéuticos, por tanto un resumen, ¿no? Si yo, la industria del software, los servicios globales, yo no la potencio, que hay chance. La clave ahí es formación de gente. La clave en la lechería es mayor cantidad de tierras desde colonización para los productores. La clave en la ganadería es una cantidad
un objetivo de nacimiento de terneros por año fijo y que sea potente y poder exportar. La clave en el arroz es más superficie cultivada y para eso tenés que generar riego para eso. La clave en la celulosa es encontrar otra fuente de acumulación de valor o de hacer. Hoy tenemos la madera, se saca la celulosa, se exporta la celulosa. Hoy ya sabemos que también la industria de la madera sólida para la construcción y para lo que está siendo un objetivo, y hay muchas empresas en el norte instaladas. Como que es un poco todo. El turismo, sabemos que genera lo que genera, no lo puede desatender. A veces tengo la sensación de que solo resolviendo los problemas sociales o solo haciendo, es todo a la vez. Orsi, y ahí hay que apelar también a la solidaridad. Yo creo que hay que buscar un poco más, una vueltita ahí. La gente es solidaria. ¿En qué sentido solidaria? Sí, si la gente está dispuesta a pagar un impuesto nuevo, si es para esto o lo otro, solidaridad. Lucía nos hablaba Lucía Topolán, nos hablaba del voluntariado en algunas cosas. Y tuvimos la pandemia y la solidaridad afloró. Claro. Las ollas tuvieron un lugar claro, también. Que no es lo deseable, por supuesto, pero yo creo que también hay que pensar en que la gente cuando ve que tú le estás cumpliendo con el mandato ese que es crecer y cuidar, yo creo que también mejora el aporte, que no es solo tributario y económico, es ese tiempo que la gente, y también el optimismo contagia. Orsi, ahora sí, usted mencionaba uno de estos 3 pilares, el de seguridad, puntualmente habló del narcotráfico. Acá en este programa hemos hablado con diversos académicos que mencionan, por ejemplo, que Uruguay está pasando de ser un país de tránsito de drogas a ser un país de acopio, algo que trae aparejado obviamente diversos problemas. También hemos hablado sobre la problemática que trae el lavado de activos y la flexibilización en torno a eso. ¿Qué es lo que proponen ustedes? Uno de los temas sería, por ejemplo, la implementación de un sistema integral de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. ¿Por dónde arrancarían entonces y de qué va este sistema? Eso implica coordinación de verdad. Lo primero es hacer inteligencia y utilizarla. Yo no digo que no se esté haciendo, no estoy viendo muchos resultados. Por otro lado, hacer que las partes, acá hay un problema de seguridad y acceso a la justicia a la vez. Por lo tanto, cuando se plantea la creación del ministerio, que lo plantean varios partidos, por suerte, es porque somos conscientes de que no podemos hacer funcionar la justicia en la orfandad que está funcionando. En esa creación del ministerio también va pensado, supongo que el resto de los partidos también, qué hacer con la rehabilitación de la gente que es condenada por violentar la ley. Entonces, ahí tenés como que... No nos puede pasar que tengas el espacio aéreo hecho un colador en nuestra frontera. No nos puede pasar que por las rutas no hay controles, porque yo tengo que sale la cocaína hacia Europa en contenedores, o vino por vía fluvial, pero lo más probable es que haya llegado por camiones. Está bien, puedo fortalecer los cuidados en el puerto y hay que hacerlo, la tecnología en el puerto, pero si hay acopio es porque está por algún lado y debe estar por allá dentro del país. ¿Y buscarían en ese sentido escalar en la pirámide? Porque también hay diferentes estrategias en relación a lo que es la lucha contra el narcotráfico, y una es, por ejemplo, cerrar una boca de pasta, meter en cana a la persona que vende, y otra es, a través de, por ejemplo, trabajo de inteligencia, ver quién está arriba, ¿no? Quién está tomando las decisiones, quién se está enriqueciendo con eso, que quizás es sí, los menos casos que vemos, ¿no?, de personas procesadas. Sí. Es mucho más común ver a un gurí joven en cana. Yo creo que ahí no es una falsa contradicción. Yo creo que no es golpear acá, es golpear en los dos lados. Porque alguien puede pensar que una noticia que uno se encuentra en un día es un contenedor con X cantidad de toneladas llegó a los puertos de Europa. Puedes verlo como algo lejano. Sin embargo, entre esto y esto hay una conexión muy fuerte. Entre tu barrio, la esquina, la boca de pasta base y eso que pasó, hay conexión. ¿Por qué? Porque todo el sistema que se moviliza para el tráfico o para el acopio implica mucha mano de obra a nivel nacional.
Y esa mano de obra son gente joven, porque es plata dulce, además, mucha plata la que se mueve, y ahí precisás de todo: logística, seguridad, o sea, es toda una industria. Y también necesitas manejo financiero de eso, y ahí tenés el tema de lavado. Es todo parte de una misma cosa. Si los consideramos como partes separadas, y de verdad, cuando un vecino no puede salir a la calle, cuando un vecino le cuesta o tiene miedo de ir a tomar el ómnibus, o tiene miedo de que sus hijos vuelvan porque no sabe eso es parte de la misma historia. Entonces yo creo que hay que golpear en todos lados, por supuesto, no desatender lo fundamental. Lo fundamental está en que hay una Europa que consume muchísima cocaína. Lo fundamental está en que hay una América Latina que produce mucho. Lo fundamental está que utilizan nuestro país como pasaje, e incluso como para organizarse y sacar. Es una realidad. 5 toneladas entrando por verano allá por Ibiza. Es porque incluso lo que sale de Ecuador también va para Europa, Estados Unidos tiene otro problema con otros estupefacientes. Ahora el tema de fentanilo es terrible. Entonces, golpeas acá y acá no, o al revés. Es cierto que la ley ha sido muy cruel con el pequeño microtráfico, que tiene que ver con lo que pasa en las cárceles, porque esas mujeres que intentan pasar y que la quedan con muy poquitos gramos, es porque hay también una cosa que ocurre dentro de la cárcel y que mandata, y bueno, yo he escuchado varias veces, incluso actores de los partidos del gobierno, decir que eso es muy injusto, pero sigue. Entonces es cierto, cuando tú te enteras que alguien que hace una movida grande, varias toneladas, y no le pasa nada, eso es terrible. Por eso digo, ahí la justicia está fallando en algo. Y hablando de estas mujeres que terminan presas, estoy pensando un poco en algunos aspectos de la LUC, ¿buscarían derogar algunos? A mí no me gusta decir que entras a derogar leyes. Tú, en la medida que generas nuevas propuestas legislativas, una ley sustituye a otra. Yo prefiero avanzar en ese sentido, pero además, todo lo que hablamos anteriormente, de lo que pasa en la esquina de tu barrio y lo que pasa en Europa, implica también un nivel de coordinación de esa industria internacional, pero vos también tenés que resolver y actuar en coordinación internacional. El narcotráfico, el crimen organizado está mucho más organizado y supera los límites de los estados. Vos tenés que actuar en consecuencia. Y acá, capaz que siempre miramos para Estados Unidos y hablar de la DEA. Hay que mirar a Europa. Son ellos. Porque el problema es nuestro y de ellos. Y sé que les preocupan. Yo creo que hay que generar una coordinación de las agencias mucho más potente con los europeos y, por supuesto, con los países vecinos. ¿Cómo se ve ahí en un posible, porque aprovechando eso, perdón, pero en un vínculo, por ejemplo, con una figura como Javier Milei, liderando Argentina? ¿Cómo se generan esos diálogos? No se me ocurre otra forma de conducir los destinos del Uruguay si no tenés una buena relación con el gobierno argentino y el gobierno de Brasil. Y el de Estados Unidos. Digo, por pensar en grandes aliados que un presidente. Yo siempre me imagino que un presidente uruguayo tiene que tratar de tener buena relación con todo el mundo. Pero me acuerdo, por ejemplo, cuando se criticó la avenida de Bush, decía gobierna de izquierda, y bueno, de repente, ¿qué le vas a decir? No venga, yo qué sé. Tú dijiste Estados Unidos, yo digo Estados Unidos y China. Una buena relación. Pero el mundo cambió, Utilizar las herramientas que nosotros utilizábamos, que eran típicas de la Guerra Fría, donde vos tenías dos polos bien enfrentados y vos sabías que era tan fácil, vos lo ponías acá, lo ponías allá, y aparecía la tercera vía. Hoy es distinto todo esto, porque no te saltan de distintos lugares. Hoy tenés los BRICS, países emergentes que vienen con todo, y muchos golpeando la puerta para entrar ahí, pero por otro lado tenés una Europa que se pincha, como que está tan entretenida en sus líos, y bueno, tiene una guerra en el corazón de Europa, es tremendo, es inimaginable. Vos tenés que tener relación con todo ese mundo, con todos los mundos, más cuando sos un país como el nuestro. Hay otros que tienen otra vocación. Brasil tiene otra vocación, sale a la cancha grande a jugar fuerte. Es una liga regional, sin lugar a dudas. Debería serlo.
Y en ese sentido, pensando también en lo que es el rol del Mercosur, y que el Mercosur está atravesando un momento muy especial, el diálogo entre Argentina y Brasil es prácticamente nulo, en el sentido de que los presidentes, a través de algunas cuestiones nulo. Bueno, a través, digo, entre presidentes, después claro. de que Javier Milei dijo bastantes cosas, sí. No estando a la figura de Lula, ese vínculo como que no está. No, es cierto. Pero sí, no estoy hablando de las cancillerías. Sí. Pero se imagina, en un futuro quizás a Uruguay teniendo un rol que en algunos momentos históricamente el Mercosur ha tenido de hermano menor, pero que hace dialogar a esos dos grandes. Claro. El hermano del medio, ¿no? Claro. No, está bien, sí. Yo creo que es una vocación que ha tenido el Uruguay históricamente, ¿no? No sé si de articulador, pero de escenario de resolución de controversias o de actor fundamental a la hora de acercar partes. Yo creo que es una oportunidad maravillosa que tiene el Uruguay. Porque es cierto que son gobiernos de distintos signos, sin duda. Gobierno de izquierda, otro más muy liberal, entonces... pero la economía tiene otras reglas y hay que saberlas entender. Yo creo que es una buena oportunidad para Uruguay, un país que nació también por el enfrentamiento entre dos bloques locales, y ahí esta provincia que se rebeló terminó generándose un Estado. Entonces yo creo que hay, incluso nuestra diplomacia tiene una larga tradición de paz, de articulación, de resolución de conflictos. O sea, Uruguay a nivel diplomático ocupa un lugar importante en la región. Más allá de que en el mundo somos poco trascendentes, pero cuando vos sos tan chico, lo mejor que puedes hacer es pisar fuerte a la hora de hacer propuestas articuladoras, ¿no? Hacia el cierre de la charla, dos en una, la última por mi parte, creo. Casi que prometo que es la última por mi parte. Plebiscito de la seguridad social. Creo que hay dos preguntas que, por lo menos para mí, son muy importantes. Una, en el caso de que saliera el sí, el futuro ministro de Economía, si ganara el Frente Amplio, Gabriel Odone, ha dicho que condicionaría poder llevar adelante políticas por la cantidad de presupuesto que eso determina. ¿Cuánto cree usted que condicionaría? Mucho. Esa es una. Mucho. Y la otra, si no ganara el sí, el Frente Amplio habla de convocar a un diálogo amplio social. Perfecto, supongamos que hay un diálogo amplio social que tiene conclusiones. ¿Cómo se hace para que esas conclusiones a nivel parlamentario sean llevadas adelante si el Frente Amplio no tuviera mayorías propias? Porque es clarísimo que esta coalición de gobierno ha dicho, la reforma nuestra es esta. Entonces, ¿qué le garantiza al, supongamos, no votante del sí, que de un diálogo social surjan cambios profundos? El Frente ha demostrado a lo largo de su trayectoria que los temas sociales son importantes y avanzó. Y no estoy hablando solo de jubilaciones, estoy hablando de la propuesta de la seguridad social o de todo lo que es la protección social. Yo creo que, y sí o sí, precisar niveles de acuerdo con algunos actores centrales. ¿Se puede? Pero ya ha sido posible en nuestro país. Ha habido momentos muy complicados donde se logró. Estoy pensando, no podés hacer una reforma que toque estos temas sin tener a UNASPO por dentro. Nada menos. Con la trayectoria que tiene, con la fortaleza que tiene, con la capitalidad que tiene. Los votos, que seguramente para reformar la reforma, pensás que levanten la mano en el Parlamento los que votaron esta, a eso. Pero yo creo en la democracia y creo que los que son representantes del pueblo, en la medida que tú generas primero un diálogo donde lo tenés a todos los actores sentados en una mesa y decís, bueno, ¿qué cosas podemos acordar? Esto. Yo lo que me parece que pasó, lo que estoy seguro que pasó por mis compañeros en estas reuniones de expertos, cada cual iba con su propuesta, después se fueron cada cual con su propuesta. El gobierno vino y dijo, ¿con qué vamos a hablar? Y se llegó la propuesta. Cuando vuelve a la coalición multicolor se la deformaron, porque no estaban de acuerdo ni siquiera adentro. Entonces lo que terminó saliendo no tiene nada que ver con lo que plantearon al principio, ni siquiera eso. O sea, tuvo transformación. Entonces, si vamos a sentar una mesa, no es decir que yo me siento a conversar, es bueno, si yo vengo con una propuesta que es 100, y lo más probable es que no logre llegar al 100, algunas cosas las tengo que dejar en la puerta. Si tú vas a un diálogo pensando que te llevas todo y que toda tu propuesta es la que tenés que imponer, ¿para qué va a dialogar? Y ese diálogo, ojo con los actores que faltan. Dije ONASPO, digo los trabajadores, digo las cámaras empresariales, también, y los sectores políticos.
Yo creo que ahí Uruguay tiene larga tradición de... Y bueno, y el gobierno es mano, y el gobierno tiene iniciativa, y tiene que plantear, y tiene que llevar políticas concretas. Pero si tú planteas cuestiones que van a aterrizar dentro de 20, 30 años, es de total responsabilidad, es un acto de mucha responsabilidad, lograr niveles de acuerdo, porque más adelante no sabés quién va a estar gobernando. Con las políticas que son cortas, esas sí las puedes resolver con tus votos. Yo en el gobierno de Canelones, más de una vez tuve que conseguir los votos de los otros partidos para llevar adelante, porque se necesitaba mayoría, necesitábamos un voto más, porque no teníamos los 2 tercios, teníamos 20 ediles, necesitábamos uno más. Y ahí íbamos y rechazaban, íbamos de nuevo, y ahí llegabas a acuerdo. Una de las ventajas en un departamento como el mío es que tienes municipios que no son de tu partido, y de ahí tironean para que haya recursos. Entonces yo estoy convencido, de verdad, porque creo en el sistema de partido y creo en los partidos políticos uruguayos, que si las cuestiones son sensatas, expertos mediante, pero también actores relevantes de la sociedad, podemos llegar a algunas cosas que yo no me planteo tampoco la gran reforma, porque yo soy medio reacio a ese espíritu refundacional de todo. Pero hay cuestiones que incluso no son para hacerlas ya y para el año que viene. La podés resolver con margen. Y de repente te lleva mucho más tiempo, mucho dolor de cabeza, angustia, pero vale la pena ir una vez y otra vez y otra vez a dialogar, porque el Parlamento es la mejor fotografía de lo que es el espectro político nacional. Bien, Yamandu Orsi, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. A ustedes, gracias. Bien, la seguimos en La Letra Chica. En el próximo bloque se viene análisis político de campaña, así que bueno, quédense que ya venimos.